En esta clase, chicos, vamos a continuar con Angular Material y vamos a ver pues otra actividad donde vamos a crear un formulario, tanto con nuestros correspondientes input y nuestros botones, con un diseño bastante interesante, personalizado por mediación de este tipo de librería. Así que acordaros que tenéis aquí este tipo de plataforma en la que podemos ver directamente nosotros todas las características que podemos crear. Acordaros que si queréis utilizar cualquier tipo de componente, primero podéis ir a Get Started y analizar cómo se agrega. Acordaros que tenemos que agregar nosotros NGADD Angular Material a nuestro proyecto para que tengamos todas las capacidades de este tipo de librería. Y luego, pues bueno, aquí os explica cómo tenemos nosotros que crear todo este tipo de características. Acordaros, luego el componente que vamos a trabajar nosotros, pues tenemos que importarle. Acordaros, si es en este caso un slider, pues acordaros que se llama MateSlider, ese tipo de formato o de diseño, y ya lo único que tenemos que poner es el correspondiente etiqueta en nuestro correspondiente HTML. Por lo tanto, en el TypeScript tenemos que importar la librería específica, acordaros, sobre todo en el app modules, acordaros, donde tenemos que agregar nosotros el elemento que necesitamos nosotros importar, le agregamos nosotros los imports respectivos y luego simplemente, bueno, cada uno de los componentes tiene una etiqueta personalizada donde nosotros podemos ir creando ese tipo de características. Tenéis un ejemplo muy sencillo aquí que lo podéis ejecutar vosotros, porque aquí no tenemos ninguna muestra de ejemplo de lo que genera el slider. Pero acordaros que tenemos aquí muy sencillo cómo tenemos que empezar para poder trabajar con cualquier componente. Aquí tenemos por otra parte todos los componentes. Fijaros aquí, tenemos todo tipo de botones, todo tipo de logos específicos que podemos agregar a cada uno de los formularios, etcétera. Entonces tenemos aquí el Dagger Picker para el calendario, etcétera. Así que lo único, el grid en este caso para organizar nosotros nuestros correspondientes componentes en un orden determinado de un layout específico, etc. Eso ya lo único, acordaros, es ir directamente a la página oficial y poder trabajar con ella. Si queremos una card, por ejemplo, pues aquí tenemos, ¿no? Tenemos una tarjeta donde queremos poner algún tipo de características, ¿no? Como imágenes, texto alternativo, de cualquier información relevante, pues tenemos aquí todos los elementos, fijaros. Las etiquetas que podemos trabajar nosotros en HTML, pues es el title, para en este caso la tarjeta. Tenemos aquí otro para el subtítulo, otra etiqueta que podemos agregar nosotros. Acordaros que esto es muy parecido a Bootstrap. Lo único que en el caso de Bootstrap, pues es directamente con una clase y aquí directamente pues es una etiqueta personalizada la que tenemos que agregar y dentro de ella agregar el texto. Y fijaros IMG card, aquí que tenemos que colocar nosotros la imagen respectiva que queremos nosotros con la ruta respectiva. Si os fijáis aquí tenéis un ejemplo. Entonces, dependiendo de las características, podéis ver el ejemplo. Aquí tenemos el ejemplo respectivo y podemos verlo aquí. El código. Fijaros el HTML y el TypeScript, ¿no? Acordaros que es muy importante porque el TypeScript, aquí es donde vamos a recuperar la información si nosotros queremos de la tarjeta. Pero bueno, ten en cuenta que la tarjeta no tiene ningún tipo de entrada ni salida de información. Realmente es en el caso que están trabajando aquí, es un elemento estático, visual, y por lo tanto pues tenemos aquí, fijaros, cómo se trabaja con el mat title, ponemos el título, mat lo que sea, luego, bueno, los botones específicos determinados que podemos poner, si podemos poner botones de este formato y poder recuperar información. Acordaros que aquí no hay ningún problema por poner un evento clic en el interior del botón. Acordaos que este es el formato más button, si es más ancho, más grande, más pequeño, con un color determinado, etcétera, ¿no? Es un formato específico de botón. Por lo demás, pues nada, tenemos aquí todo. Vamos a empezar a hacer nuestro formulario para que sepáis cómo nosotros podemos trabajar con elementos input de diseño de este tipo de librería y también los botones. Así que, como es habitual, nos vamos al CMD y vamos a trabajar. CD download. Nos vamos aquí mismo vamos a empezar a poner en GNU, proyecto 000, vamos a colocarle y vamos a
crearle. Acordaros que, bueno, en este caso no queremos routing porque no vamos a trabajar con rutas, así que le decimos que no, del CSS y que empiece a procesar y a crearnos nuestro entorno de proyecto para empezar a trabajar. Como es habitual, pues luego ya hicimos en la anterior clase la barra de navegación espectacular que visteis y ahora lo único que nos queda pues ver un poco cómo se haría el formulario. Sencillamente, los formularios son importantes. Tener en cuenta que nosotros vamos a tener que trabajar en cualquier tipo de aplicación, requerimos de un formulario para entrada y salida de información. Sobre todo entrada de información más que salida, ¿no? Donde nosotros vamos a tener que recepcionar información y procesar esa información, o bien almacenándola o haciendo algún cálculo, ¿eh? O cualquier cosa, ¿no? Y luego dando una salida específica, ¿no? A ese tipo de proceso de datos. Así que, pues bueno, en este caso vamos a trabajar de esta manera y, bueno, vamos a ver que nos procese rápido el correspondiente proyecto para empezar a trabajar. Acordaros que ya, pues como estamos comentando, es cuestión de vosotros diseñar vuestras interfaces gráficas con este tipo de características, ¿no? Así que, bueno, vamos a verlo. Acordaros que con Bootstrap también se puede trabajar. Ahora veremos también otra alternativa que es la de Bootstrap, que es muy sencillo, es poner las librerías específicas de Bootstrap dentro del correspondiente index.html y luego ya pues empezar a trabajar con cualquier característica, ¿no? Diseño de Bootstrap. Pero bueno, eso lo veremos después. Vamos a ver primero esto y después ya de ver este tipo de desarrollo que hemos creado, pues vamos a crear uno de Bootstrap, un formato de Bootstrap para recuperar información también si queremos o cualquier cosa. Bien, pues ahora lo primero que vamos a hacer es, como es habitual, poner en eje add. Bueno, primero, por supuesto, tenemos que ir al correspondiente proyecto 000, y ahora sí, ahora ponemos en eje add @angular material. Y con esto pues vamos a importar la librería al proyecto y poder trabajar ya sin ningún tipo de problemas. Fijaros, ya nos ha agregado, nos dice que sí, vamos a poner yes, acordaros aquí, y nos dice si queremos proceder a la versión correspondiente aquí, acordaros del paquete con la nueva versión, qué tipo de color es el que queremos, acordaros, si queremos el pink, el púrpura, en este caso, etcétera, o el green, etcétera, o el personalizado, si queremos nosotros, vamos a dejarle como está. Podéis poner el que queráis, acordaros, podemos poner si queréis alguno de los que queramos, pero bueno, de momento vamos a dejarlo como está. Le decimos en este caso si queremos Angular material global y el estilo de tipografía, pues lo podemos decir que no, en este caso. Y aquí, pues bueno, acordaros, sería directamente el texto, como queremos nosotros diseñarlo. Y bueno, en este caso, pues nada, incluye habilitar animaciones, ¿vale? Vamos a habilitar las animaciones también para poder trabajar. Y ahora ya pues empieza a preparar la librería que la importará a nuestro correspondiente proyecto. Ya lo tenemos, ahora ya, si nos vamos ahora al proyecto correspondiente, lo tenemos que importar, como ya sabéis, a nuestro ID y vamos a trabajar ya. Lo primero que tenemos que hacer, como es habitual en este tipo de librerías, es saber qué tipo de componente vamos a trabajar, ¿no? Y para ello, pues lo que vamos a hacer es ir a app modules y vamos a importar el correspondientes elementos que necesitamos nosotros. Así que aquí ahora, si nos vamos nosotros a acordar a src, app, que es donde tenemos nosotros el componente principal, tenemos nuestra estructura de configuración, que es el app modules. Y aquí es donde tenemos que colocar nosotros, bueno, lo primero, como vamos a trabajar con un formulario, necesitamos recuperar la información de ese tipo de formulario, pues ya sabéis, como hemos visto en clases anteriores, que tenemos formodule, ¿no? Formodule. Y este sí es importante colocarle. Así que
colocamos el for module respectivo y ahora sí, ahora, ¿qué tipo de elementos vamos a trabajar? Con los inputs y con los botones, ¿no? Que son realmente la referencia que tiene un formulario, ¿no? Visualmente. Entonces ahora lo que vamos a hacer es un import y vamos a preparar ahora nosotros los elementos, que en este caso se llama mat, mat input module. Y ahora ponemos from mat input module y ahora le ponemos from @angular, recordaros, @angular, material, @angular, barra material barra input. Aquí lo tenemos. Con lo cual ya directamente accederá al correspondiente librería y trabajará en este caso buscando ese tipo de componente. Y luego tenemos otro import que vamos a hacer nosotros que es para los botones, ¿no? Sin un botón, ¿de qué sirve un formulario? Si no tenemos un botón que actúe, ¿no? En consecuencia, cuando introduzca los datos el usuario y lo pueda recuperar nuestro TypeScript o JavaScript, ¿no? Así que lo único que tenemos que poner es otro mat button, mat button module, aquí está. Y ahora ya lo único que tenemos que hacer es el from y ahora pues @angular material button. Ahí está. Y con esto tendríamos nosotros ya el correspondiente elemento que vamos a necesitar nosotros. Tener en cuenta que a la vez que nosotros importamos, tenemos que también colocarlos en nuestra array de configuración, que sería aquí en el browser module. Así que en el browser module, aquí los import, ponemos directamente, acordaos que los import, y repasamos ya un poco el contenido, acordaos que los import que tenemos aquí es directamente de todas las librerías y todos los componentes o clases de Angular que vamos a trabajar. Por tanto, la sección import vamos a tener ese tipo de características. En declaration, ¿cuáles son los componentes, ¿no? Que hemos creado nosotros? Providers serían los proveedores o servicios que vamos a crear nosotros, por ejemplo, o de terceros que vamos a trabajar con ellos. Y Bootstrap, tener en cuenta que es pues el componente que se va a ejecutar primero, que en el caso nuestro es app component. Con saber eso ya sabemos cómo funciona, ¿no? La configuración de Angular. Pues bien, ahora tenemos que poner, acordaros, mat input module, que lo tengo por aquí, si os fijáis, y el otro será el mat button module, que lo tengo aquí. Y por supuesto, for modules. También acordaros el formulario, ¿no? Con lo cual acordaros for module, con ese, aquí está, perfecto. Ya tendríamos preparada la configuración. Lo guardamos y ya pues podemos empezar, ¿no? A ir preparando nuestro correspondiente TypeScript primero. Como es habitual, nosotros vamos a hacer un formulario donde vamos a recuperar dos valores y vamos a hacer la suma respectiva, ¿no? Muy simple, para que sepáis cómo se trabaja este tipo de diseños visuales y cómo interactúa con el archivo interno, ¿no? De proceso interno de nuestra aplicación. Así que, por ejemplo, como sabemos que vamos a trabajar con dos cajas input para un valor, para otro valor y bueno, pues nosotros ya y a eventos respectivos clic, por supuesto, para hacer la operación y recuperar la información que nos viene directamente de nuestro correspondiente plantilla, ¿no? Visual, pues ahora tenemos que ir a nuestro correspondiente TypeScript de la app component y vamos a empezar a preparar. Lo primero, como es habitual, ¿qué sería, no? Pues ver las propiedades que necesitamos, ¿no? Atributos. Por una parte, valor 1, que vamos a colocarle, que va a ser igual directamente a 0, ¿no? Porque va a ser numérico. Y vamos a hacer la suma. Tenemos otro valor 2, que en el caso nuestro va a ser también a 0. ¿Por qué? Porque es el segundo número que vamos a sumar, ¿no? Para hacer ese tipo de operación aritmética. Luego el resultado, que no va a servir también y va a ser numérico, como es evidente también, ¿no? Porque tenemos que sacar esa salida después, de nuevo, al correspondiente plantilla. Entrada, por una parte, por los inputs respectivos, que vamos a recuperar la información y obtenerla directamente para hacer el proceso interno, y luego el resultado final de ese proceso aritmético, enviarlo directamente a nuestra plantilla para que el usuario vea la suma respectiva de esos dos elementos. Bien, ahora nos queda sumar, en este caso, ¿no? Sería un método que vamos a colocar en el método click para que actúe en consecuencia de la operación. Para ello pongo resultado igual a this punto valor
this.valor valor 1, ¿no? Más el valor 2, ¿no? Pongo this.valor 2, con lo cual ya tendría preparada el proceso. Tan sencillo como esto, ¿no? Ya sabemos recuperar una información. Ahora ya nos queda lo habitual, ¿no? Que sería empezar a preparar pues el CSS del diseño respectivo que queremos darle, si es que queremos dar algún tipo de estilo respectivo a nuestro formulario, ya que viene ya organizado por defecto y bien estructurado, ¿no? en la parte visual. Y por otra parte el HTML. Acordaros que aquí en HTML, si nos vamos aquí, tenemos que eliminar, como es evidente, como ya sabéis, la plantilla de muestra que no viene. Y nosotros pues tenemos que trabajar con unas etiquetas personalizadas. Tener en cuenta que por una parte nosotros tenemos ese tipo de etiquetas en Angular Material, así que voy a poner this_class si queremos dar algún tipo de clase, contenedor, le ponemos contenedor para darle una clase global a nuestro correspondiente plantilla. Y fijaros, ahora tenemos mat, ¿no? Tenemos una etiqueta llamada mat for field, ahora aquí. Y con esto ya tenemos. Dentro de esta vamos a trabajar nosotros el input, ¿no? Input. Le ponemos ahora, fijaros, una propiedad llamada mat input. Y esta mat input va a ser realmente el correspondiente input. En HTML, ¿qué ocurría? Ponemos input type, ¿no? Ahora, sin embargo, ¿qué tenemos que hacer? Mat input. Tiene sus etiquetas personalizadas que hacen la misma finalidad que el HTML. Pero tenemos que colocarlas para que identifique esa librería que está trabajando con ese tipo de estructura que tiene interna, ¿no? Así que tenemos que colocar mat input, que a esto equivale, acordaros, en HTML a input type, con lo cual el mat input equivale al type. Y en este caso, pues bueno, aquí le vamos a colocar ahora, acordaros, la directiva ng modules, ¿no? Acordaros, es muy importante porque esta es la recupera información. Ten en cuenta que esta es la que recupera la información que tengamos nosotros en el input para poderlo procesar internamente. Para ello, acordaros, se pone ng modules y con esto ya tendríamos. Ahora, ¿qué ocurre? Que tenemos que asignarlo. ¿A dónde? A una variable. ¿Qué variables tenemos nosotros? Acordaros, tenemos valor 1, con lo cual tenemos que asignar ese tipo de variable. Le asignamos que todo tipo de información que vaya en este input, en tiempo real lo recupera ese tipo de variable y podemos obtener ese tipo de información. El type, en este caso, que sería number, también. Ten en cuenta que lo que estamos haciendo nosotros es decirle, oye, no es una etiqueta input del HTML, es una personalizada de mi librería Material, con mat input, que estamos indicando, ni más ni menos. Placeholder, le podemos poner aquí un placeholder, por ejemplo, diciéndole ingrese el primer valor, ¿vale? Y luego después del placeholder, pues ya tendríamos preparado todo. Acordaros, chicos, aquí que el problema que tenemos es que hemos puesto 2 comillas. Entonces ahora ya sí. Por eso nos daba el error perfecto. Bien, ahora ya tenemos que acordaros que hacer lo siguiente, ¿no? Que sería el poder nosotros crear otro. Bueno, voy a hacerlo sin copiar para que vayáis repasando. Primero, para hacer un input, acordaros, yo le puedo poner esta etiqueta mat punto for field, ¿no? Y ya tengo la etiqueta. Y dentro de ella voy a envolver yo la etiqueta input. La etiqueta input es un poco muy diferente. Bueno, es igual al HTML, ¿no? Lo único que, ¿qué diferencia hay del HTML a esta? En este caso pongo un input, le pongo mat input y es lo único que tengo que colocar yo. Acordaros, lo único que tengo que colocar es mat input para identificar que esta etiqueta no es una etiqueta al uso de HTML, sino que es personalizada por mediación de la librería Material. Con esto ya lo indico. Y ahora ya empiezo a trabajar, como siempre, con un input type, acordaros, number, en este caso acordaros, ¿no? Que vamos a trabajar y luego la directiva ngModel, que lo que hacemos es asignar a una propiedad o un atributo que tenemos nosotros dentro del TypeScript para que cada vez que el usuario vaya introduciendo cualquier valor, en tiempo real vaya asignándose
almacenadas en la correspondiente atributo o propiedad. Así que ahora lo único que tenemos que hacer es colocar nuestro ngModel, y ahora le asignamos igual a valor, igual a valor 2, ¿no? ¿Y qué tenemos ahora que hacer? Type, y le ponemos number. Y ya lo único que nos queda es el placeholder. Acordaos que el placeholder que hace directamente este tipo de propiedad, pues lo único que hace es que este tipo de texto alternativo nos lo va a colocar dentro de la caja para que el usuario sepa lo que tenga que introducir. Ingrese el segundo valor. Con lo cual ya tenemos preparado todo. Ahora ya lo cerramos y directamente tendríamos preparado todo. Acuerdo los inputs. ¿Qué nos queda ya? Nos quedaría un botón, ¿no? Para que esto ya pueda hacer la suma correspondiente, pues tendríamos que colocarlo. Es evidente que acordaos que en la directiva ngModel el tiempo real tenemos los valores que está introduciendo, pero tiene que haber un evento para que surja esto. Nosotros tenemos que saber cuándo el usuario ya quiere ese tipo de resultado, ¿no? No podemos intuir por él, meternos en su mente y decir cuándo lo quiere, sino que tiene que hacer él el que directamente nos diga cuándo quiere que efectuemos la suma. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es el botón. El botón, por otra parte, pues sería el siguiente, un botón, os imagináis ya, ¿no? Realmente lo que vamos a trabajar. Tenemos que indicar que este botón es especial de la librería y tiene un nombre que le asigna a este tipo de etiqueta, que va a ser en este caso mat. Y tiene algún formato, como puede ser reset button, que viene aquí. Acordaros, dependiendo del botón, puede tener un formato u otro. Tendremos que venir a la página oficial de Angular Material para ver qué tipo de formato. Acordaros que en el caso nuestro vamos a poner un reset button, es una especie de botón largo que ocupa todo lo que es el ancho todo el ancho de la pantalla. Con lo cual tenemos ese tipo de botón ancho, muy largo, que ocupa casi todo el ancho de la pantalla. Entonces, acordaros, ¿tenemos otro? Sí, tenemos otro tipo de formato. Dependiendo del nombre que le pongamos aquí al botón, pues nos hará un formato más pequeñito del botón, más grande, con más vistoso, menos vistoso, depende de las características que queramos nosotros. Bien, aquí ahora, por ejemplo, pues podemos poner el color. Así que lo pongo color, por ejemplo, le pongo igual y le voy a poner aquí primary. Primary sería azul. Y luego después le pongo el evento click. Acordaos que dentro de la etiqueta inicial de apertura es donde ponemos todas las propiedades que queremos que tenga el correspondiente botón. Así que le pongo un evento click necesario para nosotros poder hacer ese proceso de suma de los dos valores. Ahora, ¿dónde le envío con este evento click? A una función, como es habitual, ¿no? Y le pongo sumar, que es la que tengo yo, ¿no? Acordaos que tengo esa función sumar, donde ya hago el proceso correspondiente. Así que ya le pongo, en este caso, sumar, para que sepa que evidentemente cuando el botón se van a sumar los elementos y ya tendríamos realmente ya el botón. Fijaros, yo por una parte le pongo el formato de botón que yo quiero. Por otra parte le voy a poner el color, que en este caso primario. Y luego le pongo el evento click, para que cuando pulse el botón, pues se genere el acceso a la función correspondiente, haga el proceso y nos agregue el resultado. Y el resultado, como ya sabéis, pues vamos a prepararlo nosotros en una interpolación, que ya lo sabéis de memoria, ¿no? Un button, una etiqueta P, por ejemplo, os podría valer para el resultado un H1. Fijaros, voy a poner un H1 para que sea muy, muy grande el resultado. Pues yo puedo poner el H1, ¿no? Y aquí pongo ya la suma de los dos valores es, y ya directamente ya le pongo aquí 2 puntos. Y luego la interpolación, como ya sabemos. Aquí pongo resultado porque es la propiedad resultado que realmente va a almacenar, ¿no? Ese tipo de suma y el número nuevo de la operación aritmética que vamos a hacer. Así que ponemos resultado y ya tenemos preparado. Fijaros qué sencillo, hemos hecho realmente ya la estructura. Ahora bien, ¿queremos darle un poco de estilo para que quede un poco más bonito y más decorativo? Podemos perfectamente. Acordaos que tenemos el CSS y aquí acordaos que hemos puesto la clase
contenedor y en ella pues podemos prepararlo. ¿Qué podemos hacer? Un display, ¿no? Un display flex, por ejemplo. Flex. Podemos colocar también un correspondiente flex direction. Flex direction, perfecto, me sale ahí. Y le pongo column. Y le pongo directamente ya margin. Un margin que le vamos a dar un margen específico de un rem auto. Y con esto ya tendríamos preparado. Y luego tenemos un max width que le vamos a preparar nosotros de 600 píxeles para darle un máximo de anchura de 600 píxeles. Con esto ya tendríamos preparado todo. 600 píxeles más width y ya con esto pues lo único lo guardamos y ya tendríamos preparado todo. Comprobar que todo está guardado para que nos ejecute perfectamente ahora y ya tendríamos preparado todo. Así que vamos a ver ahora cómo nos quedaría y mirar ahora cómo se trabaja con este tipo de diseño visual que está bastante interesante para poder trabajar con él. Y luego ahora, después de verlo, vamos a hacer el mismo, pero con Bootstrap. Vamos a ver cómo lo hacemos con Bootstrap, que sería muy sencillo. Así que vamos a coger ahora y ahora lo único que tenemos que hacer pues es como es habitual, ¿no? Ahora ng serve -o y vamos a ver cómo nos ha quedado. Acordaros que es otra de las alternativas espectaculares que tiene Angular, que no solo vamos a hacer un proceso asíncrono, con una rapidez vertiginosa, con refresco de refrescando constantemente nuestra correspondiente aplicación y no tener que hacerla nosotros constantemente, sino que es, al ser asíncrona rápidamente va a estar en tiempo real activa, sino que además, pues, además del proceso interno que nos pueda dar a nivel de servicios, por ejemplo, que ya lo hemos visto, cómo creamos un servicio, pues también, tanto con PHP lo vimos en clase y lo vimos también con un servicio normal de un JSON, pues tenemos ese tipo de posibilidades. Fijaros aquí qué bonito, elegante nos ha quedado lo que es el botón. Lo hemos centrado con el CSS, le hemos puesto un ancho de 600 y ya con esto lo tenemos preparado. Si ahora yo realmente hago la suma, ¿no? 34 más 10 más 12, pues si da el botón, 46. Claro que espectacular es lo que es la imagen y sobre todo el efecto que te genera. El botón, fijaros aquí, como yo directamente puedo incluso trabajar con este, puedo trabajar con el desplazamiento del número que tenemos aquí, podemos aquí igual, y lo podemos marcar aquí y automáticamente me da el resultado. Ahora vamos a verlo con Bootstrap, así que nos iremos a Bootstrap si queréis ahora. Y no sería difícil. Ahora con Bootstrap ahora, lo único que tenemos que hacer ahora los CDNs. Nos vamos directamente a la página oficial de Bootstrap. Fijaros aquí que nos pone la documentación, ¿no? Y nos pone cómo empezar, ¿no? Y si nos vamos a Get Started, como veis aquí, pues tenemos una estructura, una plantilla que tenemos que meter con los CDNs, que son la conexión por internet a la librería de Bootstrap. Así que simplemente lo que tenemos que hacer nosotros es copiar estos CDNs directamente. El primero sería este, por ejemplo. Vamos a copiar este. Este es el que nos interesa. Así que copiamos este. ¿Y dónde no tenemos que copiar? Me diréis. Pues bueno, yo cojo directamente, me voy al archivo que arranca primero. ¿Qué comentamos al principio de clase, no? Cuando empecemos con Angular. Pues que había un archivo index, que era este, ¿no? Y este es el que realmente se carga el primero. Después de cargar el primero, que sería este, ¿qué ocurre? Que tenemos nosotros nuestro selector approd. ¿A qué correspondía el approd, chicos? Pensar un poquito, ¿a qué correspondía? El approd es el selector del componente principal, que sería este, ¿no? Y este que arranca directamente este selector, approd, lo que hace es pintar el HTML que tenemos aquí, que sería el formulario que habéis visto. Con lo cual ese tipo de selectores son los que van enlazando un componente con otro y donde queremos que se pinte un componente dentro de otro, sencillamente su estructura. Así que ahora nosotros tenemos que ir al index y aquí pues colocar ese tipo de CDN o librería donde podemos trabajar nosotros. Así que aquí nosotros podemos colocar aquí ni más ni menos que el correspondiente librería. Aquí
en el header colocaríamos nosotros este tipo de bootstrap, que sería para, acordaros, para el CSS, y luego en el body vamos a colocar aquí nosotros el JavaScript, las animaciones que puede hacer. Para ello, pues cogemos y acordaros, tenemos este tipo de script, que es el que hace la magia de la animación que tenga el estilo correspondiente. Así que lo vamos a copiar y lo vamos a colocar al principio del body. Con esto ya tendríamos preparado, lo guardamos, control S, y ahora ya pues podemos empezar a preparar. Si no vamos al HTML, por ejemplo, del componente padre, nosotros aquí podemos incluso, vamos a colocar aquí comentarios para empezar a hacer un formulario en Bootstrap. Cogemos, quitamos el formulario este y vamos a empezar a hacer un formulario de Bootstrap. Podemos copiarlo incluso. Para ir más rápido, nosotros podemos copiarlo. Nosotros nos vamos aquí y vamos a ver for. Pongo aquí for. Formularios. Y vamos a ver un formulario. ¿Este podría valernos? Sí, ¿no? Metemos una suma, metemos otra suma y pulsamos, ¿no? Quitamos si queréis el checkbox este y nos podría valer. Así que lo que podemos hacer nosotros es preparar este. Yo cojo, copio esto. Directamente me voy a mi HTML y lo copio. Fijaros aquí, ¿no? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Bueno, yo podría dejar incluso en un momento dado el botón, el check correspondiente. Pero ahora tengo que cambiar los inputs, ¿no? Este caso sería el tipo type. ¿Cuál sería el type? Number, ¿no? Number. Así que le ponemos number. Aquí es donde nosotros tenemos que poner, acordaros, en el gmodel, que es el que necesitamos nosotros, ¿no? Con lo cual yo puedo coger y aquí poner el gmodel. Por otra parte, vamos a tener que preparar el gmodel. Así que me voy al input, number, y le pongo aquí. Le pongo aquí directamente, en este caso, la bidireccionalidad de ngModel, de la directiva ngModel, y ya tendríamos la directiva. Aquí le ponemos el igual y le ponemos, como ya sabéis, valor 1. Fijaros, yo lo demás no lo toco, porque son clases de Bootstrap que no van a hacer. Luego aquí, lo que me interesa de todo esto que hemos visto antes es el ngModel, que es para recuperar la información, y ya está. El resto me da igual. ¿Quiero poner el placeholder? Sí, también podría ponerle, ¿no? En un momento dado, que es una directiva también de... Bueno, aquí tenemos, bueno, podemos ponerlo aquí, tenemos una etiqueta label, así que ponemos ingresa aquí, por ejemplo, ¿no? Tenemos una etiqueta en la parte superior a la caja input, entonces no hace falta el placeholder, que no lo meta directamente la información para que lo sepa el usuario, sino que esa etiqueta la vamos a utilizar para decirle que ingrese el primer valor, ¿no? Y ya con esto lo tendríamos preparado. Ahora bien, ahora que nos queda, ni más ni menos que el siguiente. El siguiente sería una operativa, ¿no? Yo cojo directamente aquí y en la label, que en la parte superior, le pongo ingresa el segundo valor. Vale, tenemos el siguiente valor. ¿Y aquí qué hago? Pues la misma acción, ¿no? Le puedo poner aquí la directiva ngModel para bidireccional para poder nosotros ngModel. Y aquí ya poniendo la directiva ngModel, pues ahora ya le ponemos el signo igual, le colocamos entre comillas valor 2 y ya tendríamos la propiedad o en este caso el atributo que nos va a servir para poder recuperar la información. Ahora, ¿qué ocurre? El botón, ¿no? El botón. Acordaros que ¿qué nos quedaría del botón, chicos? Pensar un poquito. ¿Qué hicimos la otra vez? Esto no hace nada. Con este botón ahora no hace absolutamente nada, por mucho que queramos. Con lo cual, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Poner el evento clic, ¿no? Para que haga su función. Pues nada, aquí le ponemos el clic. Y aquí ya lo único que tenemos que hacer es colocar aquí el igual. btn. Acordaros. Esto sería la clase. Así que vamos a colocar aquí clase, acordaros. btn igual a btn. Si no me equivoco era btn.
¿vale? Acordaros que aquí se nos ha comido, la clase esta es la que se nos ha comido ahora, así que hay que ponerla. Y ya directamente pues tendríamos todo. Class igual a btn. Y ahora tengo el evento click. ¿Y qué era? Sumar, ¿no? Y ya tengo preparado directamente el correspondiente evento click, que es lo único que tengo que hacer. El estilo se lo he dado ya aquí, es igual, fijaros, es el primario, igual que hemos dado nosotros, lo único que como librería diferente, pues lo hacen de otra forma distinta, pero la finalidad es la misma. Y luego aquí le ponemos en vez de sum y sumar. Y casi tendríamos el mismo. Si nosotros queremos quitar el checkbox, porque no nos hace falta, pues nada, podemos quitarle si queréis. Con lo cual aquí, por ejemplo, pues este contenedor lo podríamos quitar. Para que quede perfecto igual. Y vamos a ver la diferencia de uno a otro. Pues bien, ahora yo el formulario le puedo poner la salida directamente, ¿no? Le pongo aquí un H1, que tengo que poner un H1, y pongo la suma de los dos valores es, y le ponemos ya la interpolación, ¿no? Y pongo resultado. Y con esto ya tendríamos preparado todo. Con los chicos ahora, antes de ejecutar, pues lo que tenemos que hacer es directamente quitar el formulario, porque esto no sirve para nada. Acordaros que nosotros no vamos a enviar a ningún lado la estructura del formulario, lo quitamos y ya se nos queda bastante bien. Fijaros aquí. A este hay que quitarle y poner number. Ahora sí, ahora ningún problema, guardamos y ya tenemos preparado ya. Ahora sí, ahora ingreso el valor y directamente pues 23 más 12, 35. Es otra alternativa que tenemos más, si os fijáis aquí. El Bootstrap se hace así. Ya trabajamos nosotros directamente con Bootstrap nativo desde cualquier componente. Siempre y cuando, por supuesto, pongamos los CDNs para cargar directamente el correspondiente Bootstrap desde el index HTML, que es el que arranca primero.